Eh, Hemos estado finalizando nuestro estudio de Gálatas. Les invitaba en la lección anterior, en la clase pasada, domingo anterior, que hay unos videos correspondientes con el libro de Gálatas. Primero, introducción a los Gálatas en nuestro canal en YouTube para todos los interesados, para quienes quieran ver toda la serie. Les mencionaba los títulos de los videos correspondientes. Hoy vamos a mirar Gálatas capítulo 6. Hoy vamos a mirar un versículo que es tal vez uno de los más conocidos, que incluso personas que no leen la Biblia lo han mencionado, por lo menos parte de él. ¿Quién ha escuchado el dicho que, sea que él mismo lo diga o que lo escuche de otro, lo que el hombre siembra? ¿Ha escuchado de alguien? ¿Sí? Es preciso, es uno de los versículos que tendremos hoy en cuenta. En la clase pasada hablábamos del versículo 2, donde dice sobrellevar los unos las cargas de los otros, y donde habla de personas, de hermanos en dificultades, de hermanos con problemas, de hermanos en situaciones que no son fáciles, y donde el Señor nos llama a ayudar. Pero la pregunta es cómo hacerlo, y una de las maneras prácticas seguramente no es esa, no debemos encasillarnos a esa, pero que puede abrir las puertas a otras maneras, es orar por esa persona. Por ahí comenzamos. Sabemos que alguien está en dificultad, entonces ténganlo en oración. Si usted es olvidado como yo, en estos días iba a abrir la puerta de la casa del vecino, por ejemplo. Entonces, nos suceden problemas de memoria, ¿verdad? Si eso es olvidado como yo lo puedo ser, escriba, anota. Este hermano tiene tal situación para que usted en la semana esté orando. ¿Sí? Es una manera de sobrellevar, pero seguramente habrá algo más en ocasiones. Por decir, si usted sabe que una persona está, no tiene trabajo, tiene familia, tiene responsabilidades, tiene que pagar arrendo, tiene situaciones, y sabe que ese hermano no tiene con qué esta semana mercar, entonces no bastará con que usted, Señor, por favor, provee un hermano con un corazón generoso, un hermano que tenga que dar. Tal vez no baste con solo orar, sino que habrá que hacer algo más que eso, ¿verdad? A veces no podemos dar todo lo que se requiere frente a una necesidad, pero sí podemos aportar un grano de arena que haga menos grande la arena que hace falta para llenar el balde, ¿verdad? Pero también hablamos del versículo 5, dice, porque cada uno llevará su propia carga, hablando de las responsabilidades individuales. No podemos decir, porque allá no me atendieron, porque este hermano no hizo, porque aquel hermano no dijo, o porque no fueron e hicieron tal cosa, entonces fue por eso que yo caí en pecado. ¿De quién es la responsabilidad? Entonces, cada uno llevará su propia carga delante de Dios en el tribunal de Cristo. No sé si habrá oportunidad para justificarme, para decir, es que este hermano, que usted dijo, que el Señor me dijera, usted hizo cosas con respecto a un hermano que no debieron haber dicho, y que uno dijera, no sé, yo creo que uno no dirá nada, estará callado frente a la grandeza del Señor, pero si lo dijera, Señor, es que Él, no Él, usted, ¿cierto? Yo soy. Entonces, cada uno llevará su propia carga, su responsabilidad por sus actos y decisiones que toma. Ahora, miramos el versículo 6 que dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que instruye. Entonces vemos la iglesia dividida como en dos. Unos
los que son enseñados y otros los que instruyen. Hay esos dos lados. ¿Y el tema cuál es? La palabra. El que es enseñado una palabra, haga partícipe y habla de compartir de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces, el que está instruyendo está entregando palabra de Dios. Pero resulta que el que está instruyendo tiene necesidades físicas, materiales, puede tener situaciones particulares. Entonces habla como de una correspondencia. Hay una doble vía donde uno está entregando algo espiritual, pero no significa como estar pagando, ¿cierto? Como esta persona me está enseñando, entonces yo le voy a pagar por su enseñanza. No es la idea, no está hablando de personas asalariadas aquí, ni personas que cobren por predicar la palabra, ni personas que digan como predica o como enseña, entonces merece un sueldo. Bueno, hay iglesias que se encargan de sus líderes porque ellos no trabajan, o aún si trabajan, hacen ofrendas a sus líderes, y no estamos diciendo que esto sea malo. Lo que es malo es lo que ha pasado muchas veces, donde el evangelio se convierte en un negocio. Y es a ese extremo que no queremos llegar. El evangelio no es, ni debe ser, y ni será predicado mientras el Señor nos dé fuerzas para estar de pie como un negocio en esta iglesia. No lo será, porque no viene de Dios. Ninguna persona aquí que se pare en este púlpito va a enriquecerse a costa de los hermanos de esta iglesia, porque no es bíblico hacerlo. Pero lo que sí es bíblico es apoyar a los hermanos que sirven. Yo quiero que encontremos un punto medio de equilibrio ahí, porque ahí es donde fallamos. Unos fallan tomando como lugar de enriquecimiento la predicación de la palabra de Dios, pero otros fallan descuidando por completo a los que sirven. Les voy a contar algo que sucedió hace años. Resulta que unos hermanos eran esposo, esposa, dos niñas pequeñas, como de 3 años, 4 años, son dos niñas, una de 3, otra de 4, algo así. Se fueron porque querían servir al Señor, se fueron a un lugar y querían hacerlo, estaban entregando su vida entera para hacerlo. Resulta que estos hermanos con sus niñas pequeñas, las niñas comen, ¿verdad? Ellos también, ¿cierto? Pero a veces no tenían que comer. Y el hermano se iba a un lugar cercano donde había un árbol de guayabas, a bajar guayabas para llevar y comer a la casa, porque no tenían más. ¿Esto es lo que Dios quiere? Hace muchos años también, hace unos 15 años, un hermano joven quería servir al Señor en una iglesia aquí en el Quindío. Y ese hermano estaba dispuesto a servirle. No importaba el tiempo, no importaba qué tuviera que hacer. ¿Saben qué pedía él? Que si los hermanos le podían ayudar para echarle gasolina a la moto. Él no tenía trabajo. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? No tenemos con qué. ¿Es eso lo que Dios quiere? Iremos en Filipenses, sin perder la cita donde estamos, sin perder la cita donde estamos.
Filipenses capítulo 4. Es el apóstol Pablo, hombre de Dios, siervo de Dios, inspirado, dirigido por el Espíritu de Dios, quien escribió esta cita acá, Filipenses 4:10. En gran manera, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Hace unos años los hermanos habían ayudado a Pablo en otra necesidad que tuvo. Ahora nuevamente lo hacían. Y está diciendo, me gocé, me alegré, estoy contento, lo hicieron. Pero quiero que se fijen en la razón. La razón no era que la alacena de Pablo estaba llena, ni que sus bolsillos estaban llenos. Vamos a ver cuál es la razón del gozo de Pablo. Al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Dice el 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, comiendo arrocito con huevo, como todos los humildes, ¿cierto? No importa, arrocito, huevo si hay, arrocito solito, no importa, pero sé vivir humildemente, dice Pablo, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, a pesar de lo anterior, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Entonces, aquí el tema, Pablo no está mirando su alacena llena, repito, y sus bolsillos llenos, y contento porque sucedió eso. Está contento es porque ellos, movidos por Dios, dirigidos por el Espíritu de Dios, tuvieron sensibilidad frente a la necesidad de él. ¿Y eso qué implicaba? Ver en ellos crecimiento, ver en ellos desarrollo y ver en ellos fruto. Estaba viendo como cuando usted va a su jardín y ve como ese árbol que usted ha abonado, que usted ha cuidado de bichos, de cosas que pudieron dañarle, de enfermedades, y ve ese árbol frondoso dando fruto. Ese era el gozo de él. No que su cocina estuviera llena de productos para comer, sino ver frutos en ellos. Pregunto, ¿quién como Pablo para merecer apoyo económico? Merecía él ser apoyado. Sí lo merecía, pero él no exigió, no en razón de él. No estaba pensando, ay, a mí, ¿por qué no me dan? ¿Por qué no me ha llegado? ¿Por qué es que no me mandan de esta iglesia? ¿O por qué no me mandan de aquella si yo ayudé a sembrar esta otra iglesia? ¿Por qué no me mandan de Éfeso? ¿O por qué será que los de Tesalónica? O tal vez, ¿por qué no miramos tantas iglesias en Galacia que ayudé a fundar? ¿Qué pasa con ellas? No estaba exigiendo y mandando cartas y diciendo, ustedes son unos ingratos, desagradecidos, mal agradecidos son ustedes. No está diciendo eso. Él está gozándose al ver cómo Dios obró en ellos y le apoyaron. Sí, fue bendición, sí. Pero aquí lo importante no es lo material que llegó, sino lo espiritual que está detrás de todo eso. ¿Lo estamos viendo? ¿Lo ven? ¿Ven acá lo que está pasando? Dice versículo 15. Y sabéis que también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia,
Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Él daba lo espiritual, pero recibía de ellos apoyo. Versículo 16. Pues a una Tesalónica, y mire que no solamente está hablando de lo espiritual, está hablando de cosas físicas. A una Tesalónica me enviasteis una y otra vez, ¿para qué? Para mis necesidades. No es que busque regalos, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Qué dijo el Señor? Que haceos tesoros, ¿dónde? Donde la porilla y el orín no corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y mire cómo lo define. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable. Eso era lo importante. Eso era lo importante, que estaban agradando a Dios. Y cuando dice el versículo 14, bien hicisteis, ellos estaban haciendo bien. Y sigue el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. ¿En qué terminó esto? En la gloria para Dios. Así debe ser. La gloria para Dios. Así terminó este tiempo y este momento y esto que ellos hicieron. Y volvamos a Gálatas capítulo 6. Versículo 7. No se engañen. No se engañen. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué estás sembrando hoy? ¿Qué estás sembrando hoy? Lo importante, el centro de tu vida hoy es lo económico. Alguien puede decir, hermano, pero es que, ¿y entonces cómo? Vea, la papita. Sí, es verdad. Y yo les pregunto, ¿Pablo no comía? ¿Pablo de pronto no necesitaba medicamentos? Tal vez no. ¿Pablo no tenía un equipo misionero al lado que ellos también comían? Tal vez no. Claro que sí. Pero aquí el tema no es eso. El tema es cuál es el centro, qué es la prioridad. Ese es el tema. ¿Qué es lo importante? ¿Qué dijo el Señor? Muy bien. Mas buscar, ¿qué? Primeramente, el reino. ¿Qué significa? Cuando hay una cosa primera, es que hay una cosa segunda. Entonces, si digo primeramente, es porque hay otra después. Pero lo primero que tenemos que buscar es ¿qué? El reino de Dios. No significa que no busquemos la papita después, pero lo primero que es el reino de Dios y su justicia. Primero lo espiritual. Entonces yo quiero llamarte a algo ahora, que analices tu vida cómo está hoy. Es lo primero, lo espiritual. Es el centro de tu vida hoy, lo espiritual. Es por lo que tú te trabajas día a día. Es en lo que tú te esmeras. Es en lo que tú te preocupas. Es por lo que es tu centro hoy. Estás pensando, uy, Dios mío, ¿qué bien hago hoy? ¿Cómo sirvo hoy? O estás pensando, hoy en qué trabajo, hoy cómo gano esto, cómo gano lo otro, y así te pasas de mañana, tarde y noche sin pensar en nada más sino en dinero. Sin dejar de lado nuestros negocios y nuestros trabajos, estoy diciendo. Pero ¿qué es primero?
Entonces sigue diciendo, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Corrupción es lo que pasa con la carne cuando se daña, se pone putrefacta, maloliente. Es la palabra ahí de corrupción. Entonces, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y sigue diciendo, mire lo que sigue diciendo. Y vamos concluyendo con versículos 9 y 10. No nos cansemos pues de hacer bien. ¿Cuánto bien hay que hacer? Eventualmente, accidentalmente, bueno, 3 veces al año puede ser. ¿Qué tal 6 veces para ser más generosos? No nos cansemos pues de hacer bien. Está hablando de un cotidiano hacer bien. Esa semana que pasó, normalmente las semanas tienen 7 días. ¿Cierto? De esos 7 días que pasaron, ¿cuánto bien hiciste? No nos cansemos pues de hacer bien. O sea que la persona hace algo bueno y ya dice, hoy no, pero yo siempre, pero es que yo ya he hecho esto y hago esto otro, pero también esto, no, tampoco, exagerados también. Pero ¿qué dice la Biblia? No nos cansemos de hacer bien. Si usted hace bien hoy, ¿está bien que lo haga más tarde? ¿Está bien que lo haga por la noche? ¿Será que es la voluntad de Dios que lo vuelva a hacer mañana por la mañana? ¿Será que si repite a mediodía será exagerado? ¿Será que si repite en la tarde del miércoles será demasiado? Y si lo hace el jueves por la mañana, qué terrible es, qué terrible todo esto. No nos cansemos pues de hacer bien. Y sigue diciendo, porque a su tiempo segaremos. Cuando hacemos bien es como que estamos sembrando. ¿Sí ven la relación? Porque dice, a su tiempo, ¿qué? Y cuando uno ciega, cuando siembra semillas. Entonces, cuando uno siembra, hace el bien es como sembrar. ¿Ven? Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. 10. Así que, y miren esto, tal vez te quede como tarea aprenderte este versículo y vivirlo. Así que, según tengamos oportunidad, no tendremos que ir buscando muchas oportunidades. Ellas se irán presentando cuando andamos de la mano del Señor. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a quienes. A todos. Así sea su suegra. No importa. A todos. Hagamos bien a todos. A todos. ¿Sí es así? Pero sigan diciendo y siguen mirando el versículo. Y mayormente a los de la familia. ¿Quién lo dijo? Dios. Pues, yo estaba pensando en una cosa. Si yo tengo 5 pesos y aparece alguien, un amigo X de la infancia tal vez, que no es cristiano y necesita 5 pesos para darle de comer a su hijo. Pero también aparece un hermano de la iglesia con la misma necesidad al mismo tiempo, en el mismo momento. Pero solo tengo 5 pesos. Alguien puede, pues partámoslo. Bueno, puede ser. Pero si no se puede partir, ¿a quién tendría que entregarse? ¿Qué dice la Biblia? ¿Y estaríamos en lo bíblico o no? Entonces debe haber como
como ese querernos entre nosotros, como ese preferirnos. No preferirnos para decir que nosotros somos los buenos y los de afuera son los malos y no nos juntemos con ellos porque nos ensuciamos. No es eso, no es eso. Pero sí que estamos en un mundo que a veces no es fácil, que a veces sufrimos dificultades que no son fáciles de enfrentar. Y a veces, cuando no conocemos las necesidades de los hermanos, pues no las conocemos. Qué lástima. Pero si yo las conozco y yo puedo hacer algo, ¿qué tengo que esperar? Que Dios por medio de un rayo divino me diga, hazlo. Tendré que esperar algo así. No bastará con el versículo que dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, aquí hay algo. Cuando según tengamos oportunidad, pueden haber situaciones de hermanos que no conocemos y frente a lo cual, pues yo no soy Dios y no puedo hacer nada porque no puedo ayudar a alguien que yo no sé que tiene una necesidad. Pero aquí la situación no es de algo que desconozco, sino de situaciones de necesidades que se saben que hay y que Dios quiere que se haga algo. ¿Se acuerdan de Santiago? Que dice, si ves a tu hermano tener necesidad y que no tiene, creo que habla del abrigo, no tiene comida, y le dices, hermano, ven en paz. Dice, no hagas eso cuando tienes contigo que darle. Porque esa es la fe en acción. Entonces, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos, y así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Quiero terminar diciendo, miren el enfoque. El enfoque no es Pablo diciendo lo que yo recibí, sino Pablo enseñando en lo que podemos dar, en lo que podemos entregar. No es cómo me sirven, sino cómo sirvo. No es lo que hacen a mi favor, sino que lo que yo hago a favor de otros. Y el Señor dijo en Hechos 20, creo que es, más bienaventurado es dar que recibir. Y tú puedes decir, bueno, Dios me ha hablado, pero no basta con decir Dios te habló hoy. Tenemos que tomar medidas con respecto a lo que estamos leyendo. Comenzar esta semana. ¿Cómo aplico este versículo esta semana que viene? ¿Cómo lo aplico? Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cómo lo aplico yo? Bueno, vamos a dejar así por ahora. Ya después Dios nos dará algo más. Señor, te damos gracias porque tu palabra es preciso eso. Tu palabra es como espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo. Y Señor, qué vergüenza tenemos que sentir o de qué manera hemos pecado muchas veces sin saberlo, pero pecando acerca de cosas que tú quieres que hagamos y no hacemos. Y a veces, Señor, como niños, pensamos en mí, en lo que yo recibo. Y tú me estás enseñando es en lo que yo entrego, en lo que doy. Y Señor, gracias por tu palabra. Queremos pedirte que nos ayudes a tener responsabilidad con aquellos que te sirven de una u otra manera, con aquellos que sirven en la iglesia, con aquellos que instruyen. ¿Cómo debemos nosotros participarles a ellos? Señor, oramos por los diferentes líderes a nivel Colombia y a nivel internacional, por aquellos, Señor, que están en la obra del Señor, que tal vez están pasando por necesidades, porque a la iglesia se le olvidó que Él tiene necesidades básicas.
que tiene hijos. Señor, cuántos hermanos, hermanas que te sirven pueden estar en este momento pasando por cosas duras, difíciles. Señor, sé propicio y perdónanos como iglesia por lo indiferentes, por lo fríos, por lo distantes, por los ciegos que podemos ser frente a tantas cosas. Pero gracias por alumbrarnos con tu palabra y por enseñarnos. A tu nombre la gloria, en Cristo Jesús. Amén.